Buenas, bienvenidos a nuestro nuevo vídeo de nuestro canal, bienvenidos a Zona DRS de porteo siempre con 3. Estamos aquí para un nuevo vídeo. Empezamos nuestro vídeo hablando de Fórmula E, que nos quedó pendiente en el último vídeo que grabemos, porque se nos alargó demasiado. Así que hoy vamos a hablar de la Fórmula E. Pues sí, como habéis visto, vamos a hablar de Fórmula E. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que pasó y repasamos un poco lo que pasó en el Gran Premio del E-Prix de Berlín. Entonces, bueno, era cuestión de tiempo en verdad que se descubriera un poco el desenlace de cómo iba a acabar el campeonato, porque bueno, la expectación y la expectativa era más de cuándo y dónde se iba a ganar que quién lo iba a conseguir, ¿no? Porque de los dos candidatos, el que iba primero, pues le sacaba una distancia un poco considerable al segundo, y era pues cuestión de fines de semana que se pudiera resolver el enigma de quién iba a ser el campeón de 2025 de la Fórmula eléctrica. Entonces ya tenemos campeón de Fórmula E. Es este. Pues sí, como habéis visto, el campeón de Fórmula E es Oliver Rowland, piloto de Nissan, que después de una temporada espectacular del piloto inglés, pues al final tenía dos oportunidades en este fin de semana en Berlín, porque bueno, en Fórmula 2 hay carrera 1 y carrera 2, entonces bueno, lo tenía bastante bien y al final pues se produjo el desenlace que él quería y al final se proclamó campeón de la Fórmula E. Y ahora vamos con la carrera 1. Bueno, pues vamos a hablar de la carrera 1. La carrera 1, pues bueno, la pole fue para Evans, primera pole desde 2024, hacía ya casi un año que no conseguía una pole, o un poco más de un año. Hizo una buena salida, la verdad, Evans, y bueno, por detrás, pues como ya suele pasar, pues siempre hay batalla y siempre hay jaleo. Dennis se quedó clavado en la salida, Sebastián Buemi, mítico, casi se lo lleva puesto, tuvo reflejos al final y pudo esquivarlo, pero bueno, es una situación que siempre da muchísimo miedo, porque bueno, en este caso, dentro de lo que cabe, pues había un poco de suerte, porque estaba en la parte de atrás de la parrilla, entonces no muchos coches se abalanzaron como el que hizo sobre él o lo pasaron por al lado mientras él estaba parado en parrilla. Pero claro, si llega a ser en una situación pues de estar delante o de estar en mitad de parrilla, pues son 20 o 20 y algo coches, o en mitad de parrilla pues la mitad, 10, 12 coches que te pasan por al lado, y tú tienes que cruzar los dedos para que nadie se te lleve por delante ni nadie te embista, porque además estás en parado, el otro viene con toda la inercia y puede ser un accidente muy grave. Entonces, dentro de lo que cabe, hubo suerte, porque bueno, pues no pasó nada, lo pudo esquivar, y poco a poco pues empezaron a moldarse dentro de la carrera y empezaron los primeros modos de ataque. Poco a poco Evans, bueno, se empezaba a escapar, y entonces por Rowland pues le quedaba solo aspirar por el segundo, porque Evans empezaba a coger una distancia bastante grande, pero bueno, el segundo también le valía a Rowland para ser campeón, así que no le preocupaba mucho, pero sí que es verdad que tenía que luchar por ese segundo puesto. Sí, estamos ya en la vuelta 11, entonces empezaron las batallas más gordas, empezaron la lucha entre 3-4 coches bastante interesante y tensa. Se encontraba Verlaine segundo, Da Costa tercero, Flins cuarto y Bernier quinto, y Rowland pues rodaba el sexto, que en ese momento pues incluso había tenido un toque con Eduardo Mortara y le había dejado el coche un poco tocado, y con ese sexto pues no le valía para ser campeón, al menos en esa primera carrera. Entonces bueno, poco a poco iban pasando las vueltas, empezaban pues igual que en Fórmula 1, se empezaron a hacer paradas. Sí, aquí empieza el lío, empieza la vuelta 29, cámara se cuela, se lleva Beckman, se lo lleva puesto, se quedan los dos fuera, los dos del mismo equipo. No creo que estuvieran muy contentos en McLaren, porque las caras en el box eran un poema, porque bueno, uno se había llevado al otro. Entonces bueno, a raíz de eso, en la vuelta siguiente sale el safety car, y bueno, en la resalida, una o dos vueltas después, vuelve otra vez el caos. Últimamente está pasando mucho en las resalidas de los safeties, y bueno, Rowland ya se encontraba en posición de campeón, podía tener el título bastante cerca, pero bueno, en la curva se cuela, se pasa, se toca, y bueno, tiene que retirarse. Entonces bueno, el candidato a campeón en la primera carrera abandona, se tiene que retirar. Desastre para Rowland.
Al final Verlaine y Mortara atacan, pero no llegan, y el ganador es Evans, que salía en la pole, se había escapado, y con las luchas de atrás pues le fue bastante fácil escaparse y conseguía la victoria. Y después de esta primera carrera, pues con el abandono de Rowland y el segundo de Verlaine por la penalización a Da Costa, pues Verlaine seguía vivo aún para luchar por el campeonato. Segunda carrera, esta vez era en seco, pero bueno, no impedía que hubiera emoción y espectáculo. Entonces, bueno, Rowland, después del toque y del abandono de la primera carrera, pues se le aplicaba una sanción de 5 posiciones. Entonces, de salir tercero salía octavo, así que se le complicaba la historia, y aún se le complicaba más porque el que estaba segundo, Verlaine, salía en pole. Entonces, bueno, fue una salida bastante limpia. Verlaine y Dan Ticktum se escaparon, fueron para adelante, y bueno, nos quedamos también en que fue una carrera súper loca, y sobre todo con el P20, y luego veréis por qué. Entramos ya en la vuelta 10-11, todo se vuelve muy muy loco. Hay peleas, como ha pasado en la primera carrera, pero esta vez en seco, de 3-4 pilotos en cada recta, en cada curva, en paralelo, así que un side by side de manual. Y bueno, el Rowland sí que es verdad que empezaba ya a aparecer en escena, salía octavo, empezó a ganar posiciones. Vuelta 19, Barnard consigue adelantar a los dos Porsches, se encontraban P3 y consigue adelantarlos a los dos y ponerse el líder de la carrera. En ese momento pues hay problemas para el auto de Sebastián Buemi, tiene problemas mecánicos, tiene que abandonar, se queda en mal sitio en el circuito. Entonces bueno, sale el safety car, no pasa nada, se retira el coche de Buemi y sigue la carrera normal. Y una vez se relanza y se va al safety car, Barnard aprovecha para activar un modo ataque para intentar pues escaparse y seguir líder y poner un poco de tierra de por medio con los dos Porsches que iban por detrás, con Rowland y los que iban detrás de él. Entonces, bueno, justo en ese momento, tan mala suerte que Bert y Müller se tocan, chocan, se quedan ahí en medio y vuelve a salir el safety car, con lo cual Barnard pierde ese modo ataque. Entonces, bueno, el modo ataque queda neutralizado por el safety, lo tiene activado pero no lo puede usar porque tiene que ir detrás del coche de seguridad, y bueno, pierde esa oportunidad. Y una vez se relanza la carrera y se va al safety, pues claro, al perder ya ese safety car, ese modo ataque, pues empezó a perder posiciones de manera continua y empezó a caer poco a poco posiciones. Rowland al final, pues bueno, a la desesperada copia el modo ataque de Verlaine, le sale bien porque se pone tercero, pero bueno, igual que en la primera carrera, ha activado el modo ataque muy pronto, entonces va cayendo posiciones, pero lo bueno es que en el segundo modo ataque vuelve a remontar. También al haber activado pronto intenta esperar un poco más, pero también lo activa más pronto que sus compañeros o sus contrincantes, y al final pues vuelve a remontar hasta ponerse en P4, en una situación muy favorable porque esa posición le valía para ser campeón, le valía con ser quinto. Entonces bueno, ese P4 lo tuvo que luchar muchísimo porque se había quedado ya sin modos de ataque, tuvo que defenderse como un jabato, y bueno, al final sí que es verdad que le apretaron muchísimo, pero bueno, al final pudo escaparse y porque bueno, Barnard y Evans, que estaban por detrás de él, empezaron a enzarzarse en una lucha que no les llevó a nada más que a perder tiempo, y no pudieron coger de ninguna manera a Rowland. Y bueno, al final bandera de cuadros, se cruzaba la bandera, como hemos dicho antes, nos quedábamos con el P20, que fue Cassidy, que aprovechó tanto los safety car como los modos de ataque, le fue todo perfecto, pasó de P20 a P1 y ganó el E-Prix de Berlín. Y en P2, pues Dennis, que arregló un poco su abandono en la primera carrera, que se quedó clavado en la salida. Y P4 para Rowland, que se convertía, sí señores, en el nuevo campeón de Fórmula E. Y esto nos dejó lo que creo que es la radio más bonita en mucho tiempo en las competiciones de fórmulas, que es pues la hija de Rowland entrando en radio y felicitando a su padre por ser campeón de Fórmula E. Aquí vemos las imágenes.
Ahí está. Y me parece que le alcanza para coronarse campeón a Rowland con esta posición de Verlaine, porque no suma puntos Verlaine. Y bueno, está cruzando ya la meta el contingente. Pues cuarto puesto para Oliver Rowland. Ahí está Oliver Rowland. Súper chula, súper bonita, súper emotivas. Y ahora, pues después de haber resumido un poco la Fórmula E, nos vamos a ir a nuestra sección. Pues sí, señores, vamos a hacer este ranking porque, bueno, tener un coche rápido a una vuelta, o sea, en clasificación, no es un problema tan grande, ¿no?, como construir un coche que, bueno, que sea una máquina rápida y fiable, ya no en una vuelta, sino en todas las vueltas del Gran Premio, y es aún más complicado que sea durante toda la temporada. Bueno, antes eran menos carreras, ahora no sé si son 24, entonces aún es más complicado hacer un coche fiable y campeón durante 24 carreras, más que hacerlo a un coche a una sola vuelta. Entonces vamos a empezar con nuestro ranking. En el top 6, en el top 6 tenemos, como habéis visto, un piloto, Ronnie Peterson, el sueco, con 14 poles. Luego veremos que está empatado con otro piloto y comparten el sexto lugar de este ranking. Apodado el Super Sweet, es el piloto más rápido de Suecia que ha pilotado la Fórmula 1. En la década de los 70 fue su época fuerte, ganó 10 gran premios, hizo 26 podios, y pilotó para March, Lotus y Tyrrell, equipos bastante míticos. Fue subcampeón en 1971, tercero en 1973, pero ¿qué pasó? Pasó esto. Sí, señores, un fatal accidente en el Gran Premio de Italia de 1978, truncó su carrera, falleció en ese accidente y justamente como anécdota ese año también quedó subcampeón del mundo. Entonces, bueno, es el año que falleció, queda subcampeón, estaba luchando por el campeonato y bueno, ¿qué hubiera pasado si en ese accidente no se hubiera producido y hubiera podido correr la final de carreras del campeonato y a lo mejor pues podía haber ganado y no hubiera estado en nuestro ranking? El segundo en este empate del top 6 es el gran, yo creo que más conocido, Rubén Barrichello. El brasileño estuvo 19 temporadas en Fórmula 1, del 93 al 2011, compitió con 6 equipos distintos, con Jordan, con el que debutó, Stewart, Ferrari, Baronda, Brown GP y Williams. Consiguió 11 victorias, 68 podios, 14 pole positions en 322 carreras. Fue subcampeón en 2002 y 2004 con Ferrari, en la época espectacular de Michael Schumacher, tercero en 2001 con Ferrari y en 2009 con Brown GP. Superó los 600 puntos en 19 temporadas y como anécdota fue pues uno de los primeros que en 1994 en el fatídico Gran Premio de San Marino, uno de los primeros en tener un accidente grave que, bueno, todos sabemos cómo acabó. Ya habéis visto la imagen, ya que después, pues, en otras sesiones y en carrera, pues fallecerían dos compañeros suyos de parrilla ese fin de semana, que, bueno, él estuvo a punto, no era su día, pero para los dos siguientes sí, Roland Ratzenberger y el mítico e inigualable Ayrton Senna fallecieron ese fin de semana. Y bueno, esa es un poco la anécdota de que, bueno, si él no hubiera tenido la suerte de salir ese día, pues no hubiera podido cosechar todo lo que ha cosechado y todo lo que hemos explicado hasta ahora, y no hubiera podido salir en este ranking. Y ahora nos vamos al top 5. Pues sí, como habéis visto, supongo que también bastante conocido, Felipe Massa, con 16 poles, es el top 5 de nuestro ranking. Otro brasileño en este ranking, tiene en su poder 11 victorias, 41 podios, 16 poles que ya lo hemos nombrado, 15 vueltas rápidas en 272 gran premios. Fue tercero en 2006 con Ferrari, subcampeón en 2008 también con Ferrari.
y pilotó para Sauber, Ferrari y Williams. Como anécdota, pues bueno, todo el mundo lo recordará, pasó esto. Señores, creo que fue en el Gran Premio de Hungaroring, ahora no recuerdo bien, pero bueno, todos recordamos la foto de Massa golpeándole el casco una tuerca del soporte de la suspensión de su compatriota brasileño que ha salido antes en nuestro ranking, Rubens Barrichello, que bueno, mira que los cascos son fuertes, pero le destrozó toda esta parte, le dejó el ojo morado con sangre, como habéis visto en la foto, y bueno, es una imagen bastante tétrica porque bueno, le golpea. Se ve como tira la cabeza para atrás y luego le cae para adelante y el coche sale recto, pierde aceleración porque se queda inconsciente y se estrella contra el muro. Así que ahora nos vamos con el número 4 de nuestro ranking. Pues sí, ya estamos en el número 4, como habéis visto, Stirling Moss, para algunos más conocido, para otros menos. El piloto británico también obtuvo 16 poles, como Felipe Massa, estuvo en la Fórmula 1 de 11 temporadas, de 1951 a 1961, se le conoce como el Rey sin corona y ahora vais a ver por qué, porque quedó 3 veces tercero consecutivas, 59, 60 y 61, y fue subcampeón 4 años consecutivos, 55, 56, 57 y 58. Pilotó para hasta 8 escuderías y logró, aparte de lo que nos decimos siempre, sus 16 poles, que es por lo que estamos haciendo este ranking, 67 gran premios, hizo 16 victorias, 24 podios, 19 vueltas rápidas. Y aquí cabe destacar también pues que bueno, son 16 victorias y 24 podios en 67 gran premios solo, en 11 temporadas, lo que significa que antes se corrían muchos menos gran premios. Como anécdota, su carrera de piloto ganó 3 veces en Mónaco, 3 veces en Italia y 3 veces en Gran Bretaña. O sea, en 3 circuitos muy míticos. Y ahora nos vamos con el top 3. Ahí tenéis la foto, René Arnoux, 18 poles, el piloto francés estuvo en Fórmula 1 13 temporadas, del 1978 al 1989, pilotó para Renault, Ferrari y Ligier, logró 7 victorias, y aquí vemos la diferencia con antes, con muchas más carreras, solo 7 victorias cuando Stirling Moss hizo 16, 22 podios, 18 pole positions, fue tercero en el Campeonato del Mundo de 1983 y como anécdota es el piloto que más veces corrió en la era del motor turbo de la Fórmula 1. Así que tiene un protagonismo fundamental en Fórmula 1. Y ahora nos vamos en el top 2. Pues sí, señores, como habéis visto, supongo que bastante reconocido porque aunque este año no esté corriendo, sigue en activo, Valtteri Bottas, el finlandés. Este año, como hemos dicho, no tiene equipo, pero suena para 2026, incluso antes ha sonado para Alpine, incluso para Cadillac, un hombre al que no le van a faltar asientos. Ha estado en Fórmula 1 del 2013 hasta el 2024, hasta la temporada pasada. Solo se le ha cortado un año pero tiene pinta de que el año que viene puede volver a la Fórmula 1 para 2026. Es el segundo de nuestro ranking con 20 poles, pilotó para Williams, pilotó para Mercedes, para Alfa Romeo y para Kick Sauber en esta última temporada. Además, pues ha cosechado 10 victorias, 67 poles, 1797 puntos y 19 vueltas rápidas. Fue subcampeón con Mercedes en 2019 y 2020 y tercero en 2021. Anécdota, pues su anécdota es que quedó cuarto en el Mundial 2014. Yo creo que una hazaña bastante grande pilotando en Williams con 186 puntos, solo por detrás de los imparables Mercedes, Hamilton y Nico Rosberg, y detrás de Ricciardo, que quedó tercero en ese campeonato. Así que Bottas quedó cuarto por delante de 3 campeones del mundo como Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Jenson Button. Y ahora nos vamos con el campeón de nuestro ranking. En el top 1. Lo habéis visto, yo creo que inmensamente conocido, está aún corriendo,
sigue compitiendo esta temporada y no creo que se vaya a ir pronto porque es bastante joven. Charles Leclerc, el piloto del Principado de Mónaco, que con 26 poles se convierte en el campeón de nuestro ranking de hoy. 26 poles sin haber conseguido un campeonato del mundo. Igual que Bottas, recordemos, este sí tiene equipo, este sí está pilotando para Ferrari. Desde el 2018 que debutó hasta la actualidad no ha parado, empezó con Williams, ahora bueno, ya el año siguiente, en 2019, ya firmó por Ferrari, fue subcampeón en 2022, tercero en 2024 con el mismo Ferrari, y bueno, aparte de sus 26 poles, tiene 161 gran premios, 8 victorias, 47 podios y 10 vueltas rápidas. Y bueno, como anécdota, ha conseguido ganar en el Gran Premio de Mónaco, que es el premio de su casa, así que un tributo muy bueno para un piloto local en Mónaco. Y luego, pues bueno, algo más emotivo, fue amigo, padrino y mentor de el desaparecido Jules Bianchi, que bueno, creo que hoy se merece que hablemos un poco, porque bueno, tal día como ayer, hace 10 años, que 2015, falleció Jules Bianchi por un accidente que yo creo que se podía haber evitado. Y bueno, hemos acabado el ranking nombrando a este gran piloto que echamos mucho de menos. Y nada, más que nada decir que bueno, hemos acabado nuestra sección de los más y los menos, y para hilarlo un poco, bueno, Jules Bianchi, este recuerdo y este homenaje va para ti. Jules, nunca te olvidamos, siempre te recordamos. Te queremos. Goes the Marussia, barging and bumping, following Kimi Räikkönen. Jules Bianchi bumped and barged Kamui Kobayashi out. Hi Jules, this is John. Mighty job, mate. Absolute mighty. Good. So which place we finished with the penalty? I think we're P9. I think we are P9. Very good race, Jules. Good guys. Finally we have a point. I'm so happy.